¿Cuántos años pasaron que yo no estaba parado aquí? Doy gracias a Dios que Él me ha regalado este privilegio y también con la emoción de haber pasado esas horas y esos días trabajando con un grupo selecto de hombres y mujeres que han sido llamados por el Señor al ministerio de la palabra. Gracias por esa experiencia, gracias a los pastores, a su preciosa familia, gracias a los amigos, a los distintos líderes. Qué bendiciones para mí poder pasar unos días por aquí. Así que a todos ustedes también, gracias por haber hecho planes de venir este día. Así que voy a compartir unos pensamientos en la palabra del Señor. Sus pastores me instruyeron acerca de este día como un día familiar. Sería lindo, sería bueno, sería de bendición poder decir algo, una palabra de parte del Señor respecto del mundo, de las cosas familiares, y precisamente eso es lo que quiero hacer entonces a partir de este momento. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Levánteme la mano así, pareciera que se va el sonido y vuelve, pero bueno, entonces lo reciben bien. Quiero compartir con ustedes entonces unos pensamientos y aprovechar ahora al máximo el tiempo que tengo asignado. Voy a leer en los próximos minutos un texto bíblico, de hecho no solo uno, posiblemente 4, pero necesito hacer un poco la presentación de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirles. Estoy viendo de que estoy viendo ahora sí que de alguna forma la familia está representada aquí en esta tarde-noche, así que me parece un momento ideal, un espacio ideal para poder hablar acerca de familia. Le di por título a esta reflexión de 4 casas, 4 ofertas y una conducta. 4 casas, 4 ofertas y una conducta. Si me permiten a modo de introducción señalar 2 o 3 conceptos para saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. Creo no decir nada nuevo, pero por las dudas lo digo porque nunca falta alguno un poco despistado que no estaba enterado. Pero todo ser humano cuando nace en el ámbito, en el espacio, en el escenario, en el abrazo de una familia. Por lo general, y más allá de las excepciones del caso, lo cierto es que cuando un bebé nace, no solo queda unas horas allí en una clínica, luego vendrá papá, mamá y se lo llevarán a una casa. Y en esa casa es muy posible que viva una familia, a menos que sean padres primerizos. Pero lo cierto es que todo ser humano, por encima de sus culturas, su idioma, por encima de sus costumbres y el país donde haya nacido, si nació para una familia. Vuelvo a repetir que no considero ahora las excepciones de esto, que también es obvio. A veces es una mamá haciendo de papá y mamá. Las expresiones como esas que dicen las mamás solteras. También nos hemos encontrado con papás solteros. También nos hemos encontrado con abuelos que hacen de papá y de mamá, porque papá y mamá no toman ciertas responsabilidades. Pero hoy entendiendo eso, por lo menos este predicador lo mira en esta noche como una cosa excepcional, lo que es una regla general humana es que venimos a una familia. Y es allí en el ámbito de la familia, donde todos nosotros somos formados, por lo menos en respecto a 2 cosas que son fundamentales para nosotros. Somos formados por un lado como personas, y eso incluye el mundo de mi estructura como persona, mi identidad. Eso incluye, entre otras cosas, la forma que soy y de la que seré más tarde. Pero también en la familia se va formando a un futuro ciudadano. Porque todos los niños cuando llegan a casa está implícito algo que nosotros no queremos tocar y no quisiéramos nunca considerar, y es que nuestros hijos en casa son habitantes pasajeros. Irán creciendo, iremos viviendo cerca de ellos,
hasta un día que el bebé, un ángel del Señor, crece y se hace un demonio. Porque ahora empieza a hacer cosas que no le enseñamos, empieza a contradecir, empieza a vivir su propio mundo, empieza a encontrarse con sus amistades, empieza a relacionarse, crece y de pronto el que era bebé ya es grande. Ahora tiene 18, 19, 20, 21 años. Habla grueso, tiene pelo, tiene barba y de pronto llega a casa y presenta a una dama que no es una buena compañera y nada más, la presenta como su novia. Es el amor de su vida, pero para papá y mamá vaya a saber qué será, entre otras cosas, la que viene a llevarme a mi bebé. Porque he visto bebés de 2 o 3 meses y he visto bebés de 35 años. Tan grandes los bebés, pero lo cierto es que los hijos viven en casa y son jornadas que lo definen como, por lo menos este predicador, pastor, esposo, padre, abuelo, es un pasaje temporal. Allí los vamos formando y de hecho le damos en la familia lo que no puede dar el Estado, lo que no puede dar la escuela, ni pueden dar los amigos o los amigotes del fin de semana. Es en casa donde los formamos, porque un día ellos se lanzarán a la vida y deberán funcionar en una sociedad agria, cruel, injusta, competitiva. Deberán liderar como personas, como ciudadanos. De hecho, deberán de ahora en más y de un momento preciso en hacia adelante, deberán vivir su vida bajo su propia responsabilidad. Y una de esas propias responsabilidades es conformar sus propias familias. Estoy ahorrándome un mundo de detalles y de anécdotas risueñas, emocionantes, para las lágrimas, para el llanto, de los procesos internos en la familia, cuando uno de los hijos se va a ir, cuando se va a casar, cuando una de las niñas se va a casar. Lo cierto es que es la ley de la vida. Yo fui un bebé en mi familia, fui un muchacho joven en mi familia, era un muchacho soltero en mi casa, fui un muchacho casado, soy un hombre casado, se me han casado algunos ya. Lo cierto es que se va repitiendo como un ciclo. Lo que estoy tratando de afirmar en estas primeras impresiones es que hay algo importante que sostengo y lo quiero leer literal como lo he anotado aquí. Reciba esto, por favor. Según la atención y la formación que le dimos a nuestros hijos, el tiempo de su permanencia en casa será directamente proporcional a la vida que vivirán nuestros hijos en el futuro. De hecho, si soy un padre ausente, aunque esté presente en la casa, pero ando como un ánima fantasmal, si no tengo tiempo, si no atiendo sus requerimientos, si no soy acompañador en mis atenciones, definitivamente, si la atención o la falta de atención, la formación que le dimos, que no solamente consiste en pagarle una escolaridad o una membresía en una universidad de prestigio, sino la formación que fuimos modelando como estilo de vida. Bien, definitivamente eso marcará cómo será la vida de nuestros hijos en el futuro. Sostengo que, como dice la Biblia, en lo que de niños fuimos instruidos, no nos separaremos cuando seamos viejos. El escrito bíblico es contundente al respecto. Lo que nosotros recibimos en nuestra niñez y principalmente en nuestras casas va a viajar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Por favor, papá y mamá, grábese esto, porque esas cosas que usted hizo con sus hijos, esas costumbres, esos rituales familiares, esos consejos, esas formas de ver la vida desde la interioridad de su familia, eso se internalizó en su hijo y se hizo parte de su sangre, de su ADN. Viajarán con tu hijo por el resto de su vida. Cada vez que tengo la posibilidad me como 2 huevos fritos, decimos en Argentina, o huevos estrellados le llaman acá.
Aunque he encontrado una variedad enorme, indescifrable, indescriptible de formas de presentar los huevos en México. Divorciados. El otro día me encontré con uno al albañil, tratando de encontrar un ladrillo, pero lo cierto es que los estrellados los como a mis 62 años como yo comía los huevos cuando tenía 8 años y mi viejita me los preparaba. Exactamente de la misma manera. Las 2 yemas para arriba, un poco de sal, el pan, unto primero, chupeteo después, limpio el plato. Es mala educación pasar el pan por el plato. Dicen algunos que se pierden la maravilla de pasar el pan por el plato. Yo hago eso porque eso se grabó a fuego en mi niñez y no tengo tiempo de contarte cuántas otras cosas más. Así que así hagamos todo mal, los hijos, la instrucción de los padres dada en casa siempre estará en sus corazones. Sostengo entonces que los hijos que se apartaron de la enseñanza recibida en sus casas paterno-materna, un día volverán otra vez a esas enseñanzas. Es posible que haya una mamá o un papá aquí preocupado porque a su hijo le atacó la rebeldía, porque servía al Señor y ya no lo sirve, porque estaba y ya no está, porque venía y ya no viene, y no solo que no está, sino que anda haciendo cosas definitivamente bajo ningún punto de vista recomendable. Sirva esto como una promesa de la Escritura. No funciona en el don profético, si no te lo profetizaría. Pero según la palabra, si pagaste el precio, papá, mamá, de formar a tu hijo, de modelar los principios éticos, morales, espirituales, bíblicos, mientras tu hijo estuvo en casa, ten la plena seguridad que esos principios se metieron adentro, en la piel, en la sangre, en la vida de tu hijo. Y aunque tu hijo ande onda rebelde y se crea más estrella y malvada de un mismísimo Satanás, debo decirte que un día tu hijo el rebelde, un día tu hijo el malo, un día tu hijo el que hace todo mal, volverá, volteará, mirará, leerá los principios de papá y mamá que recibieron en casa, y verás un día entrar por tu casa al hijo rebelde diciendo: aprendí la lección como no quise, pero aprendí la lección. Palabra del Señor. Sostengo que la formación recibida en casa, más la decisión del hijo de vivir por esa formación, hará que nuestros hijos triunfen y lleguen bien lejos en la vida. A esta altura de mis años, estoy convencido que no se trata de tener dinero, contactos y buenas relaciones. Se trata de tener principios. Y los principios no me los da la escuela. No me los da el Estado, por lo menos en mi país. Los principios de Dios me los dan en casa. Papá, mamá me modelan esos principios. Por eso es importante criar y formar a nuestros hijos también en los principios de la fe. Papá, mamá, ustedes están en todo el derecho de decir que la fe y los principios bíblicos son religiosidad hueca, dominguera, calientabanco de fin de semana. Está en todo su derecho de decir que esa es una atrocidad y un ataque a la libertad de pensamiento de tu hijo. Está en toda la libertad de afirmar que enseñarle principios de fe es como enseñarle costumbres religiosas. De hecho, puedes hacer eso y aún puedes hasta renunciar y unirte a esta marejada impresionante de ideologías que están llevando como a bueyes las multitudes de la humanidad por todas partes, donde nos dicen que religión es una estupidez, es un fanatismo de fin de semana. Puedes optar por unirte a esas propuestas que se escuchan actualmente, donde se dice: no le hables de tu Dios a tu hijo, deje que su hijo resuelva quién será su Dios, si es que va a tener un Dios. Y nos dicen: no hablemos ni de Dios, ni de Biblia, ni de sexo, ni de nada. La sociedad moderna se ha encargado literal y sistemáticamente de romper los vínculos familiares que no se dan en un picnic, en una salida de campo de fin de semana, sino que se conviven todos los días en la mesa de nuestras casas.
Soy un pastor que sigue gritando, creyendo y diciendo a riesgo de que no me entiendan. Mis hijos necesitan oír de mí. Mis hijos necesitan ver en mí los principios de la palabra de Dios. De hecho, palabra de Dios no hablo de un amuleto. Palabra de Dios no hablo de un ritual. Hablo de principios éticos, de principios morales, de principios espirituales que ayudarán a mis hijos a ser buenos ciudadanos. ¿Están aquí? Yo no le quiero enseñar a mi hijo a que no robe porque a mí se me ocurre decirle que no. Quiero estar fundamentado. Quiero decírselo con consistencia, y en este sentido la Escritura me dice que yo tengo que enseñar principios de fe a mis hijos. Principios de fe no es hablarle de mi iglesia. Principios de fe no es hablarle de mi tradición religiosa. Fe, digan fe. Pistis traduce como confiar en, seguridad interior, sistema de creencias. La fe no es un invento de Jesucristo. La fe no es una terminología religiosa o evangélica. La fe no es una terminología patentada como dueños la Iglesia Católica. Fe es una expresión popular que indica la acción de un ser humano que necesita confiar en algo. Fe en Dios es confiar en Dios. Pero de la mano de eso, fe en Dios es seguridad interior. Fe traduce como seguridad. Esta es una sociedad insegura. Tenemos un problema. Los muchachos de nuestra edad no saben, no están seguros que habiendo nacido hombres, ciertamente se para frente al espejo y el espejo no le miente. Pero no está seguro si la imagen es real. Por eso en mi país hay 176 géneros. No están seguros. Me llamo Juan, pero no sé quién soy. De hecho, el que tiene fe no tiene un crucifijo. El que tiene fe instala la seguridad como fundamento, como anclaje para vivir la vida de una manera que uno no vaya a la deriva de cualquier propuesta. Así que el que tiene fe está seguro de sí mismo, está seguro de sus creencias y está seguro que si Dios existe lo va a ayudar a caminar los duros caminos de la vida. Fe es también un sistema de creencias. Conjunto de ideas, conjunto de convicciones. Nadie de los que está aquí vive a la buena de Dios. Usted no se levantó esta mañana y a ver qué pinta y a ver qué hacemos. No, todos nos movemos en la vida a partir de las cosas que creemos. Por favor, Dios mío, espero que usted no diga, yo no robo porque si robo quizás me agarre la policía. No robas porque no quieres que te atrape el policía. No robas porque tienes convicciones, porque tienes ideas. No niegas el dinero. Espero que usted no sea tan condenador del billete que está en su bolsillo. Yo vivo por dinero. Usted vive por fe. No sé qué es vivir por fe. Pero yo necesito el dinero. Y para obtener el dinero, lo puedo venderme una lotería, puedo robar una camioneta y venderla y hago dinero. Parece que estoy dando ideas. Pero ¿por qué no hago nada de eso? Porque tengo fe. 2 puntos. Entiéndase, tengo convicciones. Me muevo de una forma. Defino mi sexualidad, mi masculinidad, mi condición de hombre, de esposo, de padre, de abuelo, de pastor, de ministro, de empresario. Me defino y defino cuál es el camino para prosperar, para andar y tenga la plena seguridad que ladrones, sinvergüenzas, inmorales, delincuentes no son recomendables por nadie. ¿Por qué me estoy extendiendo en esta parte? Porque en nuestras casas tenemos que enseñar los principios de la fe. Luego háblale de la iglesia, luego de la célula, luego del ministerio de niños. Háblale primero de la fe y cuando le hables la fe, modélele la fe. De modo que estar seguro de mis convicciones, mis hijos lo puedan ver en mi persona. Por eso el mejor padre no es el que le regala el 14 que viene ahora, iPhone. No, el mejor padre es el que modela lo que dice con sus palabras. Así las cosas, es en el ámbito de la familia donde aprendemos a confiar en Dios. Ahora bien, toda esta introducción, ¿para qué? Porque me encontré en la Biblia con un caso. Diga conmigo, un caso. Últimamente en mis devociones me resulta mucho
este formato de caminando detrás de. Si le sirve, a veces lo hago con el Señor Jesucristo, voy caminando detrás de Él en los distintos escritos bíblicos, evangelios, caminando detrás del apóstol Pablo, y me puse a caminar detrás de José, que no era pastor, no era apóstol, no era evangelista, no era nada. José, el famoso José de la Biblia. Voy caminando detrás de él porque me interesó analizarlo a él como caso. Entonces voy detrás de sus huellas y lo que trato de ver con él es detectar cómo se condujo en la vida desde su adolescencia hasta sus años de adulto. Lo que quiero ver es si José, desde adolescente hasta adulto, se mantuvo en los principios en los que fue formado en su casa, o si en algún momento de su vida él despreció los principios formativos de la fe en la que fue criado y en consecuencia determinar si en este muchacho hubo o no crecimiento. Nos duele para estos días, porque a duras penas retenemos a nuestros hijos en los ámbitos de la fe y en la iglesia. Y empezamos a temblar y se nos mueven las muelas y se nos cae el cabello de ansiedad y preocupación porque no sabemos qué pasará con él entre sus 14, 15 hasta los 17 o 18 años, que es la edad donde muchos de los hijos de cristianos adolescentes dejan los principios de la fe. Me voy detrás de José y quiero ver si la formación que recibió en su casa de adolescente y mientras va creciendo, si la rechazó, si la despreció o si la mantuvo, y si es que la mantuvo, obtuvo o no un crecimiento. Entonces, estableciéndome eso como principio, lo que descubro son 4 ofertas suficientemente importantes para proceder como lo hace la mayoría. Él en este tramo, más o menos son unos 13 años, en los que involucro mi predicación mientras lo sigo a José. De hecho, él hizo una determinada serie de cosas, pero principalmente recibió 4 ofertas en 4 casas diferentes, pero siempre mantuvo una sola conducta. Lo que tengo en claro es que parece ser que José va a actuar según cómo fue formado en su casa. Venga conmigo, por favor, y arranquemos con nuestra primera casa, Génesis 37, 1 y 2. ¿Están con vida todavía? Génesis 37, 1 y 2 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Todo un personaje, José. Se los presento. ¿Lo ven aquí a mi lado? 17 años. Trabajaba en la casa de su padre y así como era de responsable, no podían estar seguros sus hermanos de hacer algunas fechorías por ahí, porque él iba rápido y se lo contaba al viejo. Pero ese no es el detalle. La primera casa donde veo a este muchacho es precisamente la casa de su padre. Y mi Biblia dice que tenía 17 años. Créame que le va a bendecir esta palabra. José tenía 17 años. 17 años. No hice tiempo para hacer la misma investigación aquí en México, pero sí la hice en Argentina en virtud de informes muy importantes de qué es lo que ocurre con esa franja de adolescentes entre los 13, 14, 17 a los 18 años en mi país. Reciba esta información, por favor. En mi país, para los 17 años, ya han manifestado problemas concretos y de cierta importancia a nivel de escuela. Ya han expresado conflictos en sus relaciones familiares primarias. Ya han demostrado ciertos porcentajes de trastornos alimenticios de preocupar
a los 17 años ya experimentan lo conocido como el fenómeno del bullying. Ya se sienten que son objetos de burla. En mi país, esa franja entre los 13, 14 hasta los 18 años, de 6 a 10 horas se lo pasan navegando en las redes. De 6 a 10 horas por día. Y si duermen 8 horas por día y el día tiene 24, explíqueme qué hace esa franja en mi país con las 4 o 6 horas que le quedan. Es entre los 14 hasta casi los 18 años que en mi país, esa franja de adolescencia, ya probaron y se iniciaron en el consumo de las 3 típicas sustancias que luego los hacen adictos y que más tarde le quitan la vida. Ya probaron el alcohol, ya probaron el tabaco y ya hicieron alguna incursión en alguna clase de droga propuesta, ni no es pesada o las famosas livianas. De hecho, no es papá, porque sería una inmoralidad, pero no es papá ni es mamá el que los inicia. Son los amigos, los amigotes. Y para no quedar mal y no ser motivo de burla, entonces aceptan el primer vaso, dan el primer trago, dan la primera aspirada de tabaco y hacen la primera prueba con la droga. No es a los 25, es entre los 3 y no más de los 18. Es en esa franja de mi país, de la adolescencia de mi país, donde se instala el famoso embarazo no deseado. De hecho, es un tanto curiosa la forma de decirlo, porque entre letras quiere decir lo siguiente: quiero tener experiencias sexuales, pero no quiero el resultado de no haberme cuidado mientras las tuve. O sea, quieren la vida loca, dijo don Ricky, pero no quieren responsabilidades. Por eso, mi país, en tiempos de pandemia, este gobierno que tenemos aprovechó para meter la ley del aborto. Y una niña de 13 años, sin pedir permiso y autorización a papá y a mamá, sin tener un tutor que firme por ella, sin tener obligación de denunciar al abusador o al violador, sin tener que pagar un peso, entra, se saca la bolsa de células que tiene dentro, con 13 años ya practica el aborto. La ley dice que es lo suficientemente madura para saber lo que está haciendo. Se puede quitar el bebé, pero hasta los 18 no le dan la licencia de conducir. ¿Puedo seguir? Eso ocurre en esta franja tan especial. De hecho, entre los 13, 14, 17, 18 años en mi país ya saben definir la depresión porque la sufren. La mitad de los adolescentes de mi país son pobres. El 45% no termina la escuela secundaria. 1, 2 y hasta 3 de cada 6 de 13 a 18 años en mi país no trabajan. Las preferencias de gustos que ellos tienen en esa franja de su calendario de vida es: primero, comida, quieren comer; segundo, ropa; tercero, entretenimiento; cuarto, estudio; y la quinta preferencia es su futuro. O sea, antes de preguntar algo respecto de su futuro, quieren haber comido, entretenerse, comprarse ropa y por lo menos ir a la escuela. Ir a la escuela no significa necesariamente querer estudiar. Es en esta edad y en esa franja donde aparecen los famosos problemas de identidad. Se miran al espejo y más allá de lo que es obvio, no saben quiénes son. Si son hombres, si son mujeres, si son caballos, si son pulpos o lo que pretenda, sienta o se perciba ser. ¿Cómo llega José a su casa? A esta casa, nació en ella, creció en ella. Y a los 17 años su papá no le dio una tablet, no le dio los gustos, no le cambió el teléfono, no le metió Netflix, no lo intoxicó con esas cosas. Lo que hizo fue darle una responsabilidad. Porque el papá se tomó 17 años para darse cuenta que ese niño que tenía criándolo allí tenía un diseño, tenía una característica. ¿Y cuál era? Que todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Era un excelente administrador, desarrollaba las ideas y ciertamente si empezaba mal terminaba bien.
Lo que estoy tratando de transmitir es que con 17 años el padre le hace una oferta. Y la oferta es que sea el administrador, el cuidador, el mayordomo de las ovejas. Por favor, tengo 15 minutos nada más, pero por favor no te olvides que esos hogares eran hogares agricultores, ganaderos, vivían de la cría de animales. Su papá puso el destino, la riqueza de la familia en manos de un muchacho adolescente de 17 años. Así que, por favor, reciba esta palabra. No descuides la estadía de tu hijo en tu casa. Si tu hijo está en casa con 35, ese es otro problema. Pero el tema es, si tienes un hijo de 12 años, 14 años, 15 años, por el amor de Dios, no dejes que pase un día sin que siga formando a ese muchacho. No descuides la estadía de ellos allí. Porque nuestros hijos, al estar en casa, no solo he de darles sus caprichos y sus gustos, sino que también debo darles responsabilidades, porque responsabilidades forman ciudadanos, caprichos deforman las personas. Seguro que a usted nunca le pasó eso de no, a mi nene no le puedo decir nada. Pilar Sordo, una psicóloga chilena, dijo: somos la única generación que le tuvo miedo a sus padres y que ahora le tiene miedo a sus hijos. Así que aunque tenga un ataque de demencia o de demonios, dígale, lave los platos. Me he encontrado con hombres que no lavan platos. ¿Puedo seguir predicando? Me he encontrado con hombres que no barren el piso, no lavan el piso. Hace unos momentos rompí una botella y estoy buscando una escoba y una pala y alguien me ofrece y me dice, ¿quiere que lo haga yo? Y yo digo, no, yo lo puedo hacer. Plancho ropa mejor que la Cristina. Lavo los platos, lavo los pisos, barro los pisos. ¿Dónde aprendí eso? Lo aprendí en mi casa. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Todos los lunes era día de limpieza general. Yo odiaba los lunes. Pero si es limpieza general, me decía, hoy a Omarcito le toca lavar los pisos de toda la casa. Ahora, yo recibí esa formación. ¿Me gustó? No. Pero no es por gusto mío, es por responsabilidad de papá y de mamá. Así que dele responsabilidad a sus hijos. Es lo que hizo este hombre con su hijo. ¿Cuál fue la respuesta y el resultado? Administró el rebaño, los rebaños de su papá, y los rebaños crecieron por la administración de un muchacho de 17 años. Ok, comienza a crecer y aparece la segunda casa. Génesis 39, 1-4, llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo tengo a José con 17 años aquí. Administró los rebaños de su papá y todo creció y prosperó. Pero de pronto, como él tenía un problema y es que era boca abierta y lengua suelta, él iba y le contaba a papá todas las maldades que hacían sus hermanos. Por supuesto, sus hermanos no iban a decir, hay que bendecirlo, hay que bendecirlo. No. Dije, ¿cómo nos sacamos a este tipo? Es una alcahueta, decimos en Argentina. Va y le cuenta todo al viejo. Entonces nos faltó el que tuvo una idea y acabemos con él. Intercedió uno de los hermanos y dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? Por lo menos hagamos un pozo, no sé, hagamos algo. Y se les ocurrió la idea de matar un animalito y de ensangretar la túnica especial que tenía. Se la llevaron al papá y armaron un acting y una película que una fiera lo ha devorado. Y el padre empezó a llorar por años. Lo cierto es que pasaba una compañía de ismaelitas. Y lo que hicieron sus hermanos es vender a su hermano a una compañía de comerciantes que venían de la otra punta del mundo. Así que José lo encontramos allí, 17 años en la casa, ahora está entre 18 y 20 años.
¿Todavía siguen conmigo? Entre 18 y 20 años. El punto ahora es que llega a una casa y la forma en que llega es que lo vendieron como esclavo. Ahora hay un detalle aquí, porque el que lo compra es un funcionario egipcio llamado Potifar, a esa compañía de ismaelitas. Necesito que usted sepa que ellos no compraban cualquier cosa. Ellos compraban por elección y por informe previo. Ellos compraban sabiendo lo que compraban por interés. Así que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Le dijeron, aparte de que no hay secreto que se guarde con él, el tipo es buen administrador, y se lo llevaron. Allá lo exhibieron y vino Potifar. Y cuando lo ve y dice, ¿y ese niño? Y ellos le dicen, el informe que tenemos de este muchacho es que es un buen administrador. Todo lo que toca lo hace prosperar, todo se desarrolla, todo termina en una especie de prosperidad increíble. Entonces Potifar pone los ojos en él, lo compra y se lo lleva a su casa. Y estando en su casa le hace una oferta y le ofrece ¿qué cosa? 18 a 20 años. Que él sea el administrador o el mayordomo principal de toda la casa, de toda la riqueza de Potifar, oficial encumbrado egipcio. La respuesta o el resultado, la misma Biblia lo dice, que administró e hizo crecer las posesiones de la casa de Potifar. Todo lo que hacía lo hacía prosperar. Hasta ahí viene más o menos bien. Hasta que este Poti se fue a trabajar un día. Claro, el Poti le decían el diminutivo a Potifar. Es una revelación que acabo de recibir. Se fue Poti a trabajar y varias veces, cuando él se iba y quedaba José trabajando, la esposa de este Poti, la esposa, parece que era media, no sé. Así que no una vez, sino que varias veces me lo quedó mirando, observando y sacándole radiografías a José. Y en vez de acercarse, una especie de disimulada y decir, qué duro el día, ¿verdad? Oh, no se cansa de trabajar, don Joseph. No. En vez de un café, un taquito. Nada de, como para no dar señales de una fama de una mujer extraña. No, ella fue por lo directo y sin anestesia, lo agarró y le dijo, duerme conmigo. Y José la mira diciendo, ¿what? Sí, duerme conmigo. En otras palabras, la segunda oferta que tuvo la hizo esta mujer ilegal que le ofreció tener sexo inmediato, sin límites. Parece ser que era un estilo de vida. Y era insistente con esto. Aconteció después de esto, versículo 7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mire lo que le contestó. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene y usted también está bajo mi cuidado. Yo no voy a ser un oportunista, un aprovechador, un sinvergüenza, que me voy a aprovechar del buen gesto de su esposo, de que le cuide la vaca, el perro, la cotorra italiana, la comida, le corte el césped, le críe las vacas, le entrene los caballos, le ayude con las puertas, le riega aquello otra y cuide su familia, su esposa, aunque la esposa... Pero yo no estoy aquí para aprovecharme de esta posición y hacer lo que usted me ofrece. Porque él había sido diseñado para administrar. No fue enseñado, reciba esto, no fue enseñado, creo que lo dije, no fue enseñado en su casa como un macho que ve una mujer y solo piensa en una cosa. Él no es un abusador, él no es un oportunista, él es un caballero. Él es un señor, él es un administrador, tiene 20 años. Por eso respeta con su vida todo lo que le fue puesto bajo su cuidado. Resultado de su negativa. Una y otra vez se negó y la última salió corriendo casi sin ropas.
La mujer estalló en un escándalo diciendo: el esclavo, el esclavo, el esclavo. Me quiso abusar. Mentira, esposa de Satanás. Mentira. Entonces, y hace todo ese escándalo. Y en vez de aceptar la invitación, José con 20 años sale corriendo. De 10 hombres que reciben una oferta como esta, entre 8 y 9 aceptan la oferta. Y después dicen: no sé qué me pasó. Hacete el salame. No, la verdad no sé qué me pasó. Es como es el diablo. ¿Qué tiene que ver el diablo? Déjelo en paz quemándose en el infierno. ¿Qué tiene que ver? A menos que de esos que reciben estas ofertas haya alguno que no se haya olvidado cómo fue criado y en qué principio fue formado. Resultado de rechazar la segunda oferta, acusado de violador y abusador, terminó en la cárcel. En la tercera casa, en el versículo 20 del mismo capítulo dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Yo estaba pensando, sería lindo escuchar una música ahora, y empezó a tocar. Estamos calibrados, ¿bien? Así que estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ahora en los ojos del jefe de la cárcel. Por favor, si estoy tratando de construirle una película, métase en este episodio ahora. Porque ahora está con unos 22 años ahora. Y ahora está en la cárcel. No está con papá, no está con los hermanos, no está con el poti. Se escapó de la mujer, pero está en una prisión, está en preso, está en una cárcel. Y estando allí, dice la Biblia, y Jehová Dios le dio gracia a José frente a los ojos. Y uno dirá: chachán, chachán, el faraón. No, el jefe de la cárcel le dio gracia ante él. Dice que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Tenía 17 años cuando salió de casa. Siendo un esclavo, podría haber usado su condición de esclavo y haber hecho lo que se le hubiera ocurrido. Sin embargo, se mantuvo. Lo acusan injustamente y termina preso. Tiene 22 años y llega a la cárcel por la acusación falsa de una mujer despechada. El jefe del carcelero le ofrece la administración de la prisión como edificio y la administración de los presos, de la vida de ellos. Y nombró a José mayordomo y administrador. El quien fue enseñado por su papá a administrar un par de ovejas y cuidar rebaños, ahora le están pidiendo que cuide a delincuentes y les mejore la vida. Wow. Así que el jefe de la cárcel entregó en mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. No necesitaba atender, dice el versículo 23, el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él. Wow. En lo que fue formado en su casa paterna por su padre, es de lo que él va a trabajar en su nueva casa. Fue formado en la administración y en la honestidad. En la administración trabajó en Potifar y la honestidad lo mandó a la cárcel. Fue preparado en la administración y en los principios de la fe y fue mantenido en el poder de la honestidad y se ganó un lugar en la misma prisión, al punto que el jefe dice: este no es como los demás, y le pone en su mano el cuidado de esa prisión, diseñado para administrar. De hecho, podría haberse hecho un rebelde en la prisión. Sin embargo, mantuvo una conducta. El texto dice que la cárcel, la prisión mejoró y los presos fueron un poquito mejores. Eso lo hizo José. No cedió a la presión del lugar.
Y cuarta y última casa, y me bajo antes que me bajen. Capítulo 41. El versículo 40 dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo, dijo Faraón, seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello. Versículo 46 dice: y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Habían pasado 13 años. Y el muchacho adolescente de 17 estuvo en 4 casas diferentes. Tuvo 4 ofertas diferentes, pero siempre tuvo y mantuvo una sola conducta. Como yo fui formado en mi casa, así es como yo voy a vivir el resto de mi vida. Como yo fui formado en los principios del temor al Señor, voy a decidir siempre, aunque la oferta sea apetitosa, siempre decidiré por honrar al Dios en el que yo fui formado en mi casa. En mi casa, papá y mamá me enseñaron honestidad. Me enseñaron a ser hombre de una sola mujer. Me enseñaron a respetar. Me enseñaron a trabajar. Me enseñaron a administrar. El niño de 17 años, como cualquiera de los nuestros, mientras los nuestros se intoxican con tabletas y con algunas otras tantas propuestas, este niño se hacía cargo de las ovejas de su padre. Lo venden injustamente y estando en la prisión de su amo, en la casa de su amo, le administra su casa. Y cuando le ofrecen lo que dicen ningún hombre se podrá negar, él dice que no, e injustamente termina en prisión, y en la prisión administra la prisión y le mejora la vida a los presos. Tal es así que sale de la prisión. Y de hecho, ¿cómo llega a la casa de Faraón? Llega allí por su capacidad de administrador en la que fue formado cuando era niño. Llega a la casa de Faraón por el poder de la fe en la que fue formado en su casa. Llega a la casa de Faraón por el don espiritual que Dios le había dado, esa habilidad de interpretar sueños. Y llega a la casa de Faraón porque Dios, aquí por favor, porque Dios, nada más que Dios entre los dioses, el único y verdadero Dios, recompensó la paga de precio de mantener su conducta a pesar de todo. Estoy viviendo para estos días y para estos años de mi vida una especie de sentimientos encontrados, porque tanto cuesta vivir la vida en una sociedad como esta. Alabo, bendigo al Señor y aplaudo a aquellos que toman la decisión de mantener su conducta aunque pierdan dinero, mantener su conducta aunque queden ridículos delante de sus amigos. Mantener su conducta es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no solo te abre puertas que quedan abiertas, sino que te abrirán puertas que se abrirán. Porque, damas y caballeros, digámoslo de una vez y para siempre, los gobiernos en realidad, la sociedad de verdad, no busca delincuentes, no busca gente de la que haya que cuidarse, busca personas en quien poner sus vidas, en quien darle la administración de sus vidas. Y bendito sea el Señor, no salen de las discotecas, no salen de los encuentros futbolísticos, salen de nuestras familias. Los hombres y las mujeres que han de dirigir los destinos de nuestras naciones no salen de las escuelas. Yo no le mando a la escuela un alumno, le mando a mi hijo, y mi hijo ciertamente he pagado el precio de formarlo mientras estuvo en casa. Así las cosas, la respuesta fue una sola: administró de manera magistral la casa de Faraón, toda la nación, y la llevó a vivir a esa nación una de sus mejores épocas en toda su historia. Solo tenía 30 años y era el primer ministro de la nación más poderosa de la tierra por aquel lado del mundo. ¿Qué aprendo con todo esto? Se lo leo
y dejo este lugar. Primero aprendo una cosa: la fuerza de las enseñanzas recibidas en la casa paterna o cómo fui formado en esa casa marcarán el rumbo de la vida y de las decisiones que uno toma. Si papi mío estuviera aquí, hace 14 años que se fue con el Señor, si mi viejita estuviera acá, hace 3 años largos que ya se fue con el Señor, lo único que quisiera para tenerlas allí y tenerles allí sería para no solo decirles, sino mostrarles: viejo querido, vieja querida, valió la pena sus enseñanzas. Porque tuve 8 años, porque tuve 12, porque tuve 13, pero tengo 62 y todavía sigo caminando el mismo camino en el que me formaron mis padres. Aprendo que mi vida es el resultado de mis decisiones. Yo soy el responsable de mi propio destino. Por favor, escúchenme los hijos. Ya deja de culpar a tu pobre viejo. Ya deja de cargarle culpas a tu pobre madre. Se partieron el alma por darte lo mejor que tenían. Algunos con estudios universitarios y licenciaturas, otros con la humildad y la sencillez de un trabajo fuerte, curtido, que partía sus manos, su piel, que los levantaba de temprano y de madrugada. Te dieron todo lo que pudieron. Lo cierto es que sufro al oír hijos que se avergüenzan porque papá y mamá no tienen universidad. Se avergüenzan porque no son cultos, porque son más ignorantes de lo que alguno piensa. Es tu viejo, es tu vieja, y a su manera te dio lo mejor que pudo darte. Bendito sea el Señor, porque mi vida es el resultado de mis decisiones. ¿Alguna vez debo comenzar a mirarme a mí y dejar de culpar a otros? De dejar de decir que por razón de otros no me ha ido bien en la vida. Ya no culpes a papá, a mamá, al gobierno, al pastor, la pastora, al diablo, al perro. Hazte cargo de tu propia vida. Me dijeron que tengo que hablarle a los jóvenes este domingo en la mañana y tengo algo para decirles. Lamento que van a venir tan pocos. Lamento que no estará lleno el auditorio de jóvenes. Tengo algo para decirte. ¿Qué más aprendo? Que mi crecimiento, mi desarrollo, mi progreso también son el resultado de mis decisiones. ¿Qué más aprendo? Que no es verdad que las circunstancias determinan tu conducta o tus reacciones. De hecho, lo que yo soy determina lo que hago. No es el lugar, es el que está en el lugar el que cambia las cosas. Eso José lo aprendió en su casa. Dios puede prosperar tu camino, le dijeron en su casa a José. Y él recibió eso. Él entendió eso y él aplicó eso a su vida. Por eso, de administrar unas pocas ovejas, terminó administrando un reino. Aprendo que somos formados en principios de fe en Dios y de progreso personal. Y si a eso yo le sumo la decisión mía de vivir de esa forma, cueste lo que cueste y pase lo que pase, el resultado será grandeza. El resultado será inspiración. El resultado será progreso. Y termino con esto. Yo no sé si predico bien o no. Ese no es el punto. Yo no sé si soy bueno comunicador o no. Ese no es el asunto. No se trata de cuántas naciones he conocido, ni cuántas millas he volado. Ese no es el asunto. De hecho, yo no soy el resultado de estudios o de otras cosas. Grábese esto porque es mi testimonio de vida. Yo soy el resultado de la formación de mis padres. Yo soy el resultado del amor de papá y de mamá que me formaron. Yo soy el resultado del amor y el estímulo transformador de mi Cristina. Algunos, me dijo un marido un día, me dijo, me molesta que hables tanto de tu mujer. Y digo, bueno, peor sería que hable de la tuya.
porque no tengo otra mujer de quien hablar. Y los maridos no hablan de sus esposas por cuestiones de sensualidad, sexualidad, placeres, cocina, planchado de ropa. No, no, no. En mi aprendizaje, yo no puedo dejar de hablar de ella, porque no es que ella me cocina, entonces hablo de ella. No es que ella me costura un pantalón, entonces hablo de ella. Hablo de ella, porque no hay ningún ser humano después de mi papá y de mi mamá que haya hecho aportes tan significativos para que yo sea mejor persona, para que sea mejor hombre. Cuando tomábamos ese café en su Mendoza natal, me dijo una pregunta: ¿por qué no me miras a los ojos cuando hablamos? Negué que me estuviera pasando eso hasta que reconozco y digo: es verdad que no te miro cuando hablamos, porque en el fondo de mi corazón tengo miedo que me digas, como todo el mundo me dice: ¿por qué tenés tus ojos tan rojos? Yo no sé qué es tener los ojos blancos. Toda la vida mis ojos son de este color, siempre irritados. Cuando le digo eso a mi novia, me dice: te lo voy a decir hoy y te lo diré siempre, porque me voy a casar con vos, me dijo. Pero jamás en mi corta vida he visto ojos tan lindos como los tuyos. Y cuando ella me dijo eso, no solo se hizo merecedora de un par de ministraciones, sino que ella no fue mi competencia, fue más que nunca mi complemento. Un día voy a empezar a escribir y dejé de escribir por 3 años. Y me dice: amor, ¿por qué no estás escribiendo? Porque si escribís libros como predicás, yo te compro todos los libros, me dijo. No me ha comprado ninguno, la ingrata. Vendo para mantenerla. O sea, uno no es el resultado de su soberbia y tampoco el resultado de su autosuficiencia. Yo soy el resultado de don Arnoldo Herrera Vidal y de doña Noemí Pereira García, mis padres. Soy el producto del amor formativo de mi esposa, de su estímulo, de su aliento. Y también soy el resultado de mi decisión personal de creer y de vivir según Dios lo dijo. De alguna forma, lo que hago, de alguna forma, cómo lo hago, yo estoy honrando unas memorias. Yo pudiera, enviaría un WhatsApp al cielo, y si mi viejo y mi vieja me lo leyeran allá, le diría: pa, ma, no es que me pagan bien. Le diría: pa, ma, estoy viviendo y mi forma de vivir los honra a ustedes. Yo no hablo para que me aplaudan, hablo porque al fin y al cabo soy el resultado de los que merecen esos aplausos. De mi papá, de mi mamá, de mi esposa. Así que con mucho gusto les diría: hicieron un buen trabajo, pa. Hiciste un buen trabajo, ma. Entre tu arroz con pollo y tus huevos fritos, tus consejos y tus tirones de oreja y tu pasión por vivir a Dios modelaron mi vida. Por eso, si usted aplaude algo que yo digo, y seré brutalmente honesto, quiero decirte que tu aplauso tiene otra dirección. Primero, al Dios que me formó y me llamó. Segundo, a mi vieja linda y a mi viejo que ya no están. Tercero, a la Cristina mía, a mis hijos
y a otros tantos que han cooperado para que uno finalmente sea lo que uno es. El Dios que está en tu corazón, yo le llamo el Dios del progreso. El Dios de José, que lo sacó con 17 años y lo hizo primer ministro de la nación más poderosa de aquellos años, es el mismo Dios que está en tu corazón. Es el mismo. Por eso, vámonos a casa y tenga en cuenta esto por el amor del Señor. Si Dios está en el asunto, si Dios está en tu vida, nunca te quedarás en el mismo lugar. Siempre te encontraremos más adelante y más arriba. Siempre habrá una marca llamada progreso. Y el progreso te lo vas a obtener y lo vas a vivir, no yendo por izquierda o haciendo cosas siniestras, sino volviendo a creer que la educación de papá y de mamá mientras estuvimos en casa fue lo suficientemente poderosa para que yo tome la decisión de vivir por ellas. José terminó sus años de una manera magistral y maravillosa. No quiero terminar mi vida ni mis años diciendo que por una estupidez y una torpeza todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo mis padres, todo lo que hizo mi esposa y todo lo que decidí yo se venga abajo. He vivido tantos años y he llegado a la conclusión que el camino del Señor es lo mejor que puedes caminar, que los principios de Dios es lo mejor que puedes practicar, porque ganas dinero y lo haces con honestidad. Puedes salir a la calle con la frente en alto y simplemente mostrar tu vida, porque no hay nada, absolutamente nada que ocultar. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta tarde: si eres papá y eres mamá y tienes hijos, diviértete con tus hijos en casa, celébrale sus travesuras, enséñale a comer, dígale boquita grande, ay no, qué rico, enséñelo y en cierto momento dale responsabilidades, abre la Biblia delante de ellos, ayúdale a memorizar textos bíblicos, háblale de honestidad, háblale de Dios, háblale de la vida y modela eso en tu vida. Por favor, no hagas como aquel papá que llegó un día a nuestra iglesia, paró el auto enfrente, yo estaba ahí justo y noto que baja su esposa y bajan sus hijos, y eran como 72 hijos, bajan todos, y él en vez de estacionar comienza a irse y se va. Y yo digo, se va a ir. Y cuando se va, y como yo nunca tuve pastor, hago cosas que son bestialidades. Lo que hago es empiezo a correrlo a este padre que se está yendo y me dejó la esposa y los hijos en el templo. Cuando finalmente lo alcanzo, como a 150 metros, a punto de que el corazón me sale por la córnea, baja el vidrio y dice: pastor, ¿qué pasó? No es lo que pasó, es la pregunta que tengo. ¿Pero qué? ¿Cuál es la pregunta? Le digo: ¿a dónde vas? Dice: no, pero tengo que hacer unas cosas y me voy. Y bueno, y llévate a tu mujer, le digo. No, pastor, sí, llévate a tus hijos también. Porque encima salgo gratis, no hay que pagarme. Usted se va y me mete a la mujer en la iglesia. Que llegue el día que ya no sean las esposas y las madres los que vengan a traer un motivo de oración por sus maridos. Papá, hazte cargo de la formación de tus hijos, que no solo es económica, sino principalmente incluye el referenciamiento, el modelaje de la cosa espiritual, de los principios de la fe. No dejes a tu esposa ahí afuera, bájate con ella, entra con tus hijos. Y cuando llegues a casa, recuérdales que la iglesia es un lugar donde te abastecen, pero es allí en casa donde recibimos todos los insumos que necesitan nuestros hijos para tener éxito en la vida. Padre, te doy gracias en esta tarde, noche ya, por los papás y las mamás que están aquí, por las mamás que solitas están criando a sus hijos, por los abuelos que tienen que criar a hijos de los hijos, por ellos, por unos y por otros, de mi derecha a mi izquierda, Señor, que tu presencia sea ahora tan, pero tan dinámica, tan potente, tan real, tan única,
tan temerosa a nuestro espíritu y a nuestra carnalidad. Señor, que el mensaje tuyo lo tome tu espíritu y lo grabe a fuego en nuestros corazones. Señor, José no es un superdotado, es un hijo, un ser humano que simplemente fue formado y quiso vivir de acuerdo a lo que papá y mamá le habían enseñado. Gracias porque nos darás esos hijos, y esto será posible porque esos serán los padres que le darán la forma de Dios en el carácter de sus hijos, para la gloria de tu nombre. Y aún más, consuela a esos papás preocupados porque sus hijos no vuelven. Señor, ellos volverán. Estoy cierto y seguro de eso, porque valió la pena iniciar en los principios de Dios en su corazón, y por esos principios un día volverán a casa. Lo creo en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Alguien diga amén. Vamos, papás, mamás, hagan ruido, grite, salte, corra, dele gracias a Dios, empuje al que está delante, pero haga algo y salga de aquí diciendo: palabra de Dios hemos oído, palabra de Dios pondremos en práctica. Muchas gracias, Dios les bendice.